Hola chicos, en el presente video abordaremos conceptos básicos que se utilizan en inmunología. Varios de ellos ya fueron explicados en la clase anterior, pero de cualquier manera los vamos a revisar y vamos a reforzarlos. Además, en esta misma clase vamos a tocar el punto 1.3 del programa, que trata de las propiedades generales de las respuestas inmunológicas, tanto de la respuesta inmunológica de tipo innato como de tipo adaptativo o adquirido. Como ya les había mencionado, la inmunología se define como la ciencia que se encarga de estudiar todos los acontecimientos que se generan a nivel celular y molecular después de que un individuo tiene contacto con un agente infeccioso o bien con células y moléculas no infecciosas, pero sí ajenas al organismo. Quedamos que la inmunología estudia tanto a las respuestas inmunológicas fisiológicas o normales como a aquellas respuestas inmunológicas que son anormales y dañinas para el individuo, porque hay una rama de la inmunología o una parte de la inmunología que es la inmunopatología, que se encarga de estudiar dichas respuestas inmunológicas nocivas, como por ejemplo las hipersensibilidades, las enfermedades autoinmunitarias y también a las inmunodeficiencias. Saben ya que el término inmunidad se ha utilizado a lo largo de la historia para referirse a un estado de protección o resistencia contra enfermedades de origen infeccioso, pero cuando en 1901 Bordet demostró que ciertas sustancias no infecciosas, como por ejemplo los glóbulos rojos, eran capaces de inducir respuestas inmunológicas, el término inmunidad se amplió y actualmente también este término se refiere a un estado de resistencia contra células y moléculas extrañas para el organismo, aun y cuando éstas no sean infecciosas. Recordemos que la palabra antígeno deriva de estos dos términos o de estas dos palabras en inglés y que su significado es generador de anticuerpos. De manera general, podemos decir que un antígeno es toda aquella sustancia que sea capaz de generar una respuesta inmunológica, aunque en el sentido estricto, esa es la definición de inmunógeno. Sin embargo, los inmunólogos utilizamos como sinónimos a ambos términos. Cuando veamos el tema de antígenos, vamos a dejar bien clara la diferencia entre estos dos términos. Sabemos ya que los antígenos pueden ser extraños al organismo y que pueden ser infecciosos, como por ejemplo virus, bacterias, hongos o parásitos. O bien pueden ser ajenos, pero no infecciosos, como por ejemplo los glóbulos rojos transfundidos o las moléculas que van en las células de tejidos u órganos que son trasplantados. Pero además, las moléculas propias de un individuo pueden en determinadas circunstancias estimular una respuesta inmunológica y entonces se comportan como autoantígenos o como antígenos propios. También quedamos que los antígenos pueden ser proteínas, pueden ser lípidos, ácidos nucleicos, carbohidratos, etc. Entonces, por el momento, un antígeno es toda aquella sustancia que sea capaz de inducir una respuesta inmunológica. Y cuando digo inducción de respuesta inmunológica, nos referimos tanto a la activación de linfocitos B y la producción de anticuerpos, así como a la activación de los linfocitos T y de otras células del sistema inmunológico. Cuando se producen anticuerpos, esos anticuerpos van a reaccionar de manera específica con el antígeno que indujo su producción, pero la forma en la que van a llevar a cabo el reconocimiento de los anticuerpos no es interaccionando con la molécula antigénica en su totalidad, sino que los anticuerpos van a reconocer pequeñas regiones o regiones discretas de este antígeno que se denominan epítopos o determinantes antigénicos. Un antígeno puede contener
diversos o múltiples epítopos o determinantes antigénicos, y estos pueden ser diferentes o bien pueden ser iguales. En este caso tenemos un antígeno que tiene un epítopo inmunodominante repetido muchas veces. Si este antígeno se introduce, por ejemplo, in vitro en un animal de laboratorio, nosotros vamos a obtener como resultado en el suero una mezcla homogénea de anticuerpos, es decir, el mismo tipo de anticuerpo que es específico para el mismo epítope. A este tipo de respuesta inmunológica se le denomina respuesta inmunológica homogénea o bien monoclonal, debido a que una sola clona de linfocitos B es la que va a llevar el reconocimiento de ese epítopo o determinante antigénico. Si al organismo se introduce un antígeno de este tipo que tiene múltiples epítopos diferentes, entonces son varias clonas las que se van a activar, cada una de ellas específica para estos determinantes antigénicos. Entonces nosotros en el suero vamos a tener una mezcla heterogénea de anticuerpos, es decir, vamos a tener anticuerpos diferentes, anticuerpos de distintas especificidades. Todos estos anticuerpos van a ser capaces de reaccionar con el mismo antígeno, pero van a reconocer diferentes partes o diferentes regiones del mismo. A este tipo de respuesta inmunológica se le conoce como respuesta inmunológica heterogénea o policlonal. Ahora bien, los organismos superiores deben constantemente proteger su integridad frente a las agresiones que generalmente provienen del medio externo. Durante la evolución se han generado una serie de mecanismos que están diseñados para protegernos contra tales agresiones. De lo contrario, pues moriríamos a consecuencia de infecciones provocadas por virus, hongos, bacterias, parásitos, etc. Los mecanismos de defensa se van a llevar a cabo gracias a una serie de elementos que en conjunto se conocen como sistema inmunológico. Estos elementos que constituyen al sistema inmunológico se encuentran descentralizados. Esto quiere decir que no están confinados a un tejido o a un órgano, sino que se encuentran distribuidos en varias zonas del organismo. Para proteger al individuo con eficiencia contra la infección, el sistema inmunológico debe cumplir con 4 tareas principales. La primera de ellas es el reconocimiento inmunológico, es decir, es necesario detectar la presencia de la infección y para ello el sistema inmunológico debe reconocer un amplio y diverso conjunto de patógenos. La segunda tarea es contener y eliminar por completo la infección, poniendo en marcha funciones efectoras inmunológicas. Al mismo tiempo, la respuesta inmunológica debe estar altamente regulada o controlada de modo que no dañe al organismo. Otra característica muy importante del sistema inmunológico es la autotolerancia, es decir, el sistema inmunológico debe ser capaz de discriminar entre todo aquello que sea propio y lo que sea ajeno al organismo para solamente generar respuestas inmunológicas en contra de lo extraño. En algunas ocasiones, pues el sistema inmunológico, como todo sistema, es susceptible a fallas y empieza a reconocer las moléculas propias y genera respuestas inmunológicas crónicas que pueden poner en peligro la vida del individuo. Aquí es cuando se rompe la autotolerancia y se generan las enfermedades autoinmunitarias. En pocas palabras, al sistema inmunológico podemos definirlo como un conjunto de células y de moléculas que están encargadas de la defensa del organismo. Al sistema inmunológico lo componen células como por ejemplo los linfocitos, las células dendríticas, las células cebadas, los neutrófilos, los basófilos, los eosinófilos, los macrófagos, los monocitos y moléculas que producen estas células como por ejemplo los anticuerpos, las citocinas y las moléculas de complemento.
Las células del sistema inmunológico, al igual que el resto de las células sanguíneas, se generan a partir de una célula troncal hematopoyética. Esta célula troncal se puede diferenciar en un progenitor mieloide o bien en un progenitor linfoide. Ambos progenitores contribuyen generando células del sistema inmunológico. ¿De qué va a depender que esta célula troncal se diferencie en un precursor mieloide o en uno linfoide? Bueno, pues eso va a depender de las necesidades del organismo y de los factores de crecimiento que estén presentes en el microambiente. El progenitor mieloide puede dar origen a los granulocitos que están constituidos por neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Los granulocitos reciben este nombre debido a que en su citoplasma tienen una gran cantidad de gránulos. El tipo de tinción que estos gránulos adquieren determina su nombre. Cuando los gránulos se tiñen con colorantes básicos como el azul de metileno, las células se denominan basófilos. Cuando se tiñen con colorantes ácidos como la eosina, se denominan eosinófilos, y con colorantes neutros se denominan neutrófilos. El progenitor mieloide también puede dar origen a los mastocitos, conocidos también como células cebadas. Del progenitor que da origen a las células cebadas no se conoce mucho, y se sabe que las células cebadas salen inmaduras de la médula ósea y entran a los tejidos, y ahí en los tejidos completan su proceso de maduración. El precursor mieloide también da origen a los monocitos. Estos monocitos son células circulantes, y cuando esta célula abandona la circulación porque es atraída a un tejido, ahí en el tejido se va a diferenciar en un macrófago. Por su parte, el precursor linfoide puede dar origen a 3 tipos de linfocitos, que son los linfocitos T, los linfocitos B y los linfocitos o células natural killer. Los dos primeros, es decir, los linfocitos T y los linfocitos B, son células protagonistas de la inmunidad adaptativa. Estas células poseen receptores sobre su superficie que les permiten reconocer de manera altamente específica o particular a los diferentes antígenos. Esos receptores son el BCR y el TCR. De esta manera, estas células son capaces de ofrecer un tipo de respuesta particular a cada uno de los antígenos a los que nos enfrentamos. Los linfocitos B completan su proceso de maduración en la médula ósea, mientras que los linfocitos T salen inmaduros de la médula ósea y se dirigen al timo para completar su desarrollo. Una vez que linfocitos T y linfocitos B completan su proceso de maduración, van a salir a los órganos periféricos a cumplir con su función, que es en primera instancia el reconocimiento antigénico. Una vez que los linfocitos reconocen antígeno, van a sufrir una diferenciación a células efectoras. Esa célula efectora en el caso de los linfocitos B se denomina célula plasmática, y en el caso de los linfocitos T, esa célula efectora se denomina simplemente linfocito T efector. Existen diferentes tipos de linfocitos T. Aquí solamente hay 2, pero pues hay uno más. Están los linfocitos TCD4 positivos o cooperadores y los linfocitos TCD8 positivos o citotóxicos. El tercer grupo son los linfocitos TCD25 positivos, conocidos también como linfocitos T reguladores. Ahora bien, dentro de los linfocitos TCD4 o cooperadores existen diversos subtipos. Están los linfocitos TH1, los linfocitos TH2, los linfocitos TH17. La diferencia entre ellos es el tipo de citocina que producen. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, por su parte, el otro tipo de linfocitos, que son las células NK, a pesar de que son linfocitos porque derivan de un precursor linfoide, son morfológica y funcionalmente diferentes a los linfocitos T y a los linfocitos B. Morfológicamente son más grandotes, tienen una mayor cantidad de gránulos en su citoplasma y no poseen ni BCR ni TCR.
Esta clase de linfocitos tiene otro tipo de receptores, por ejemplo, uno característico es el CD16 y constituyen más bien parte importante de la inmunidad innata, donde son importantes en la eliminación de células infectadas con virus y células tumorales. Por otra parte, tanto el precursor mieloide como el precursor linfoide son capaces de generar células dendríticas. Esto lo vamos a ver en una diapositiva por separado. En este caso tenemos células del sistema inmunológico que están agrupadas básicamente de acuerdo a su origen. Tenemos a los tres tipos de linfocitos que acabamos de mencionar, que son los NK, los linfocitos T, que se van a diferenciar una vez que reconozcan antígeno a linfocitos T efectores, y a los linfocitos B, que una vez que se activan, proliferan y se diferencian a una célula plasmática productora de una gran cantidad de anticuerpos. Tenemos a los fagocitos mononucleares, que están compuestos por los monocitos, que son la versión circulante, y los macrófagos, que son monocitos que se han diferenciado en este tipo de célula cuando llegan a los tejidos. Tenemos a los granulocitos, que ya vimos que estaban compuestos por los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos, y a los mastocitos o células cebadas. No hablamos mucho, pero vamos a hablar más adelante, especialmente de las células dendríticas, que juegan un papel muy importante en el sistema inmunológico. Existen diferentes tipos de células dendríticas, dentro de las cuales podemos mencionar a las foliculares, a las plasmacitoides, a las interdigitantes, intersticiales y a las células de Langerhans. Ahora bien, la capacidad de un individuo para mantenerse libre de infección depende de dos tipos de inmunidad. Tenemos la inmunidad innata y tenemos la inmunidad adaptativa. Hay un tipo de resistencia que es natural y que está lista para actuar desde antes del contacto antigénico. Es el caso de la inmunidad innata, conocida también como inmunidad natural. También hay un tipo de resistencia que el individuo va a llegar a desarrollar durante el transcurso de su vida después de que se exponga a diferentes antígenos, y en este caso nos referimos a la inmunidad adaptativa, que también se conoce como inmunidad adquirida. En esta diapositiva se muestran las células y moléculas del sistema inmunológico, pero aquí están agrupadas de acuerdo al tipo de inmunidad en el que participan. Por un lado, en la inmunidad innata tenemos células dendríticas, tenemos mastocitos, tenemos macrófagos, monocitos, granulocitos, células NK, moléculas como el complemento y citocinas. También aquí hay participación de algunas barreras físicas, de algunas barreras químicas y microbiológicas que forman parte de la inmunidad innata. Mientras que los linfocitos T y los linfocitos B son los protagonistas de la inmunidad adaptativa. Cabe mencionar que los linfocitos T y los linfocitos B, si bien es cierto, son las estrellas de la película en la inmunidad adaptativa, no son las únicas células que participan. Aquí en la inmunidad adaptativa también participan las células de la inmunidad innata, solo que van a actuar potenciadas o amplificadas sus funciones por estas células T y B. Ahora bien, las células de la inmunidad innata están listas para actuar y en número suficiente desde antes de la exposición antigénica, por lo que tras el contacto con el antígeno, este tipo de inmunidad va a responder de inmediato, cuestión de minutos o pocas horas después de la entrada del antígeno. Este tipo de inmunidad, la inmunidad innata, es la que controla a la mayor parte de los antígenos a los que nos exponemos. Por el contrario, los linfocitos T y los linfocitos B no están listos para actuar ni tampoco están en número suficiente antes del contacto antigénico. Tiene que haber o tiene que existir una exposición antigénica para que los linfocitos que se encuentran en estado de reposo se activen
luego proliferen y posteriormente se diferencien a células efectoras. Es por ello que este tipo de inmunidad se desarrolla más lentamente. Para, por ejemplo, detectar la producción de anticuerpos en sangre, se requieren aproximadamente 7 días. Es importante resaltar que la inmunidad adaptativa va a entrar en acción solamente después de que la inmunidad innata sea superada por el antígeno. Y es la misma inmunidad innata la que va a estimular a la inmunidad adaptativa. En otras palabras, sin una inmunidad innata previa, no hay inmunidad adaptativa. La inmunidad adaptativa cuenta con algunas ventajas sobre la inmunidad innata. Por ejemplo, los linfocitos son las únicas células del organismo capaces de recordar, entre comillas, un encuentro previo con un antígeno y de esta manera responder más vigorosamente en encuentros posteriores con el mismo antígeno. A esto se le denomina memoria inmunológica. Además, los linfocitos ofrecen un tipo de respuesta particular. ¿Por qué? Porque hay una clona con un receptor específico para cada antígeno e incluso para cada epítope de un antígeno. Pese a estas ventajas de la inmunidad adaptativa sobre la inmunidad innata, esta última es sumamente importante en la defensa, ya que si alguno de sus componentes está alterado o está defectuoso, el individuo se va a tornar altamente susceptible a las enfermedades infecciosas. Entonces, resumiendo, podemos decir que la inmunidad innata cumple con dos funciones sumamente importantes. Una es que es la que controla y elimina a la mayor parte de los antígenos a los que nos exponemos. Y número dos, es la encargada de estimular a la inmunidad adaptativa cuando ella se ve sobrepasada por el antígeno. Y además, la inmunidad innata influye en la naturaleza de la inmunidad adaptativa para que cobre una eficiencia máxima en la eliminación antigénica. La inmunidad innata consta de dos líneas de defensa. A la primera línea de defensa se le denominan mecanismos innatos externos y la segunda línea de defensa está constituida por los mecanismos innatos internos. En el caso de la inmunidad adaptativa, esta constituye la tercera línea de defensa y ya sabemos que la inmunidad adaptativa está mediada por linfocitos T y por linfocitos B. Si es un linfocito B el que está participando predominantemente en la defensa, hablamos de inmunidad humoral, mientras que si es un linfocito T, hablamos de inmunidad celular. La inmunidad humoral es el principal mecanismo de defensa contra microorganismos que son de tipo extracelular, mientras que la inmunidad celular es el principal mecanismo de defensa con el que contamos en el caso de que estemos infectados con microorganismos de tipo intracelular. ¿Cuáles son las funciones de la inmunidad adaptativa? Bueno, yo les decía hace un momento que si bien es cierto, las células más importantes que median este tipo de inmunidad son linfocitos T y B, no son las únicas células que participan. También participan mecanismos, células y moléculas de la inmunidad innata, solamente que estos mecanismos se encuentran amplificados o se encuentran potenciados por los productos de los linfocitos como citocinas y anticuerpos. Además, los linfocitos T de tipo CD8 positivos son capaces de llevar a cabo la eliminación antigénica directa de células infectadas con microorganismos. El reconocimiento antigénico se lleva a cabo gracias a receptores que se encuentran sobre la superficie de las células del sistema inmunológico. En el caso de la inmunidad innata, sabemos que las células de este tipo de inmunidad poseen
múltiples receptores diferentes sobre su superficie que les permiten reconocer muchas moléculas antigénicas distintas. Los linfocitos, por su parte, poseen receptores idénticos entre sí sobre su superficie, así que reconocen a un solo antígeno específico o a un solo epítopo de un antígeno. La distribución de receptores en la inmunidad innata se dice que es no clonal porque todas las células de una misma estirpe, por ejemplo, todos los macrófagos van a ser idénticos en cuanto a los receptores que poseen sobre su superficie, a diferencia de lo que sucede en la inmunidad adaptativa y los linfocitos, donde estos se agrupan en clonas. Podemos definir a una clona de linfocitos como un conjunto de células que comparten entre sí el mismo receptor. Todo ese conjunto de células son específicas para el mismo antígeno y el receptor de esta clona va a ser diferente al receptor de otras clonas. Por eso se dice que aquí en la inmunidad adaptativa la distribución de los receptores es clonal, es por clonas. Ahora, en cuanto a la diversidad de receptores o a la cantidad de receptores que existen en la inmunidad adaptativa, bueno, pues esta diversidad es muy amplia, va desde 10 a la 9 hasta 10 a la 11 receptores diferentes, lo que significa que hay esa misma cantidad de clonas y que se pueden reconocer 10 a la 9 a 10 a la 11 epítopos diferentes. Prácticamente nada se le escapa a la inmunidad adaptativa porque es capaz de reconocer una gran cantidad de antígenos diferentes. En cambio, en la inmunidad innata, la diversidad de receptores es mucho más limitada. 10 a la 3, lo cual se traduce en que las células de la inmunidad innata serán capaces de reconocer únicamente 10 a la 3 estructuras antigénicas diferentes. En esta imagen observamos que el tejido hepático está siendo víctima de una agresión por un virus. También observamos que en la zona de infección se encuentran concentradas una serie de moléculas y una serie de células que están intentando eliminar a este virus. Algunas de estas células son residentes normales del tejido, mientras que otras células y moléculas llegan de los vasos sanguíneos cercanos y salen de ellos llegando a la zona de infección para intentar ayudar a la eliminación antigénica. Estas células y esas moléculas salen del vaso sanguíneo atraídas por una gran cantidad de sustancias químicas que se están generando en la zona de lesión. A ese proceso de atracción de las células sanguíneas desde el vaso sanguíneo hasta el sitio de la infección se le conoce como quimiotaxis, y a la salida de las células del vaso sanguíneo a través de las células endoteliales que revisten al vaso sanguíneo se le conoce como extravasación o diapédesis. A la respuesta colectiva y coordinada de todas estas células y moléculas del sistema inmunológico se le conoce como respuesta inmunológica. Ahora bien, la respuesta frente a una lesión o a una infección se manifiesta como inflamación. La inflamación consiste en la dilatación y en el aumento de la permeabilidad de los capilares sanguíneos con abundante migración de células a los sitios afectados y también con una salida abundante de líquido hacia los tejidos afectados. La finalidad de que se desencadene un proceso inflamatorio es desencadenar mecanismos para destruir al patógeno y para que se lleve a cabo la reparación tisular. Un proceso inflamatorio se acompaña de rubor, de tumor, calor, dolor y pérdida de la función. La diapéresis o extravasación es cómo las células van a migrar a través del endotelio vascular hacia los sitios donde son requeridas para colaborar en la eliminación antigénica. Y es
esta migración se realiza de una manera ordenada. Como primer paso, las células circulantes se van a marginar sobre las paredes de los vasos sanguíneos y se van a unir al endotelio vascular. Esa primera unión de las células al endotelio vascular es débil, entonces el mismo flujo sanguíneo hace que las células se despeguen, se vuelvan a unir, se vuelvan a despegar, y esto ocasiona un rodamiento de las células por el endotelio. Posteriormente, esa adhesión se va a fortalecer y por último, las células, a través de la unión que existe entre dos células endoteliales, van a extravasarse y van a llegar hasta los sitios afectados. Entonces, recapitulemos. Después de la entrada del antígeno al organismo, varios leucocitos van a llegar procedentes de los vasos sanguíneos cercanos al sitio afectado. Esto va a ser porque son atraídos por un gradiente de concentración química que es producido por las células residentes normales del tejido y por la vasodilatación y el aumento en la permeabilidad vascular. Van a llegar principalmente neutrófilos y van a llegar monocitos, que aquí en el tejido se van a diferenciar a macrófagos. Cuando la respuesta inmunológica esté más avanzada y ante la persistencia del antígeno, también van a llegar a este sitio linfocitos T y linfocitos B. Y bueno, pues una vez en el sitio de la infección, estas células que llegaron procedentes de la circulación van a llevar a cabo su función para contribuir en la eliminación del antígeno. Los fagocitos, como por ejemplo los neutrófilos y los macrófagos, ya sabemos que van a ingerir a los antígenos mediante un proceso ordenado que se denomina fagocitosis. Inicialmente, el antígeno se va a unir a la superficie del fagocito y será interiorizado en una vesícula llamada fagosoma. Luego se va a formar el fagolisosoma y el antígeno va a ser degradado por las enzimas lisosomales que se llaman catepsinas. Algunos fragmentos que se generaron se van a unir a las moléculas del MHC para ser presentados en la superficie del fagocito y el resto de los fragmentos van a ser exocitados para su eliminación. En esta imagen podemos observar a un fagocito y en su superficie podemos observar diferentes receptores que son a los que se van a unir las estructuras del antígeno que va a ser introducido. Después de esa interacción se va a estimular el proceso de la fagocitosis y después de esa interacción también se van a llevar señales al núcleo para que estos fagocitos empiecen a sintetizar y empiecen a secretar ciertas sustancias químicas, como por ejemplo citocinas y quimiosinas. Quimiosinas como la interleucina 8, que es una sustancia quimioatrayente, es decir, que atrae hacia la zona afectada neutrófilos, y citocinas como la interleucina 1, el TNF-alfa, que van a promover una respuesta inflamatoria. Una vez que el antígeno ha sido interiorizado, pues ya sabemos que esa partícula interiorizada va a ser destruida por acción de las catepsinas y también pueden producirse otras sustancias microbicidas que veremos más adelante. Sabemos que existe un proceso de fagocitosis potenciada, de fagocitosis facilitada o de fagocitosis amplificada, que se conoce como opsonización. Y sabemos que la opsonización consiste en el recubrimiento del antígeno por unas sustancias que se conocen como opsoninas. Las opsoninas pueden ser los anticuerpos o pueden ser algunos fragmentos de complemento como el C3b. Resulta que en la superficie de los fagocitos, además de aquellos receptores que les mostré en la diapositiva anterior, también hay receptores para la porción Fc de los anticuerpos que están recubriendo a este antígeno
o receptores para el C3b de complemento que también se encuentran recubriendo al antígeno. La unión entre estos receptores sobre el fagocito con el anticuerpo y con el C3b son uniones más fuertes que la interacción de aquellos receptores que les mostré con cierta estructura antigénica, y es por eso que cuando el antígeno se encuentra forrado con opsoninas, el proceso de la fagocitosis se facilita. Aquí les dejo las definiciones de inflamación, de quimiotaxis, de diapédesis o extravasación, de opsonización, de opsoninas, para que ustedes las revisen con detenimiento y reflexionen acerca de estos conceptos.